nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, en este domingo, Día del Señor, pidamos perdón a Él por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Paso aquí. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo. Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único,
ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Manuel Eduardo Lima y José Luis Lima. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor. Mi ira se extenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está conmigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tu Señor, eres mi refugio. Tu Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tu Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tu Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tu Señor, eres mi refugio. Apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios, en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo,
abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa la saga de los fariseos y saduceos con Jesús en la intención grande de ponerlo a prueba para ir acumulando, digamos, un folder, un file con todas las contravenciones o delitos contra la ley de aquel que se autotitula a sí mismo como el maestro, como un rabino que tiene discípulos y que tiene tanta incidencia en usando términos de ahora, en su manera de expresar sus opiniones religiosas. Por eso están heridos y continúan atacando a Jesús con preguntas capciosas, con preguntas de doble respuesta posibles, para de alguna manera tener esos argumentos sólidos para llevarlo después al juicio, que al final lo llevaron a los dos juicios: al juicio religioso frente al Sanedrín y al juicio político frente a Pilato y Herodes. El tema de hoy es la pregunta que ellos hacen: ¿cuál es el mandamiento más grande? Es una manera semítica, israelita, de decir el más importante. Y entonces, al preguntarle, ellos no están preguntándole por cuál es el más grande de los mandamientos, de los 10 mandamientos de la ley, del decálogo mosaico. Están llamándole la atención a Jesús para que Él haga referencia a todo ese otro cúmulo de mandamientos, preceptos que se han ido adosando, añadiendo a la ley y que se resumen en 613 mandamientos. Ustedes oyeron bien, 613 mandamientos. Además de los 10 mandamientos de la ley mosaica dada por el Señor a Moisés en el monte Sinaí, ellos fueron añadiendo prescripciones, leyes, mandamientos, casi todas prohibitivas, hasta llegar al número de 613. De estos había 365 también, un poquitico más sólidos, pero en total 613. Cuando le preguntan cuál es el más grande,
ellos se están refiriendo el más grande de todos esos. Sin embargo, Jesús se desvía en la curva y les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto hace alusión solo al Shema Israel. ¿Cuál es el Shema Israel? Esa llamada del Señor antes de decirle los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Primero llama la atención del pueblo para que el pueblo escuche, porque Shema significa escucha Israel. Si no hay escucha de la voz de Dios, no habrá obediencia a los mandamientos. Además, podemos tomar otro resumen rápido de esto, un ramillete, y decir que la fe entra por el oído. La fe no entra por el corazón. La fe entra por el oído. Lo que oímos es lo que nos va abriendo la zanja para acceder a la fe. Y el objeto de la fe es Jesucristo. ¿Me explico? Por eso hay que predicar. Por eso hay que dar testimonio. Por eso hay que hablar de Dios. Por eso no podemos privarnos de nuestro derecho divino, natural, de anunciar aquello que hemos escuchado. Lo dice San Juan en su prólogo de sus escritos. Aquello que hemos visto es lo que les anunciamos. Aquello que hemos tocado con nuestras manos es lo que les anunciamos. La fe entra por el oído. Por eso el Señor, antes del decálogo, les dice: escucha Israel. ¿Y cuál es la escucha? A los 10 mandamientos. Entonces Jesús resume todo esto. Este es el más grande y el primero de todos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a esto. Ellos no le preguntaron por el segundo. Jesús lo está añadiendo. Pero el primero, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, está en el Deuteronomio. Pertenece a los libros, a uno de los libros de la ley, que en hebreo se dice la Torá. Y el segundo que Jesús añade, no lo inventa, lo añade y lo arranca del Levítico y lo empasta con el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En inglés es más pobre cuando se dice love your neighbor. No es prójimo lo mismo que vecino. El vecino es el que vive al lado, el prójimo es el que está al lado en cualquier situación, en cualquier momento. En el metro tienes un prójimo al lado, varios. En la cola, en el correo, en la fila del correo o en el food market, en cualquier lugar que vayas, el que está próximo a ti es tu prójimo, porque eso es lo que significa prójimo, el más cercano. No es solo el vecino, el que vive al lado, enfrente o encima en tu mismo building. Entonces el Señor lo empasta, lo une, lo cose, lo suelda a este. Porque, como decía Santa Teresa de Ávila, no se puede casi conocer, casi dice ella, es una sabia, una doctora de la iglesia, no se puede casi distinguir si amas a Dios si no se ve cuánto amas al prójimo. Es decir, que el segundo marca el primero, no el primero el segundo. No es al revés. No es el amor de Dios el que me hace amarte a ti. Es el amor que te tengo a ti, sea quien fueres, el que me hace a mí mostrarle al mundo y a Dios cuánto lo amo. Esa es la diferencia. Es un giro, un punto de inflexión que añade Jesús. Por eso van juntos. No se puede amar a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves. Punto. Es la lógica, la física, la anatomía que nos rodea a nosotros. Y el primer libro que hemos leído hoy, un pedacito del Éxodo, que también pertenece a la ley. Recuerden que la ley para los judíos es la Torá y para nosotros son los libros del Pentateuco, los primeros 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en el Levítico, el Señor, y hemos arrancado este pedacito del capítulo 22, manda al pueblo, a los jefes, a todos, a tener pruebas, muestras del amor, sobre todo partiendo de los más necesitados, de los más indefensos, de los abandonados. No hagas sufrir
ni oprimas al extranjero. Y el Señor le recuerda, echándole en la cara, poniéndole delante de sus ojos, porque ustedes fueron forasteros en Egipto. Period. ¿Cuánto a nosotros no se nos olvida de dónde venimos? No nos hagamos. A muchos se nos ha olvidado de dónde venimos. Y se lo restregamos a nuestros hermanos allá en Quetzaltenango, en Totonicapán, en Atlixco. De muchas maneras, mandándole fotos al lado de un carro que no es ni nuestro. Retratándonos en la puerta de un edificio de 112 plantas en Manhattan. Ellos piensan de esa manera que nosotros vivimos así. No se dan cuenta de cuánta pala y cuánta nieve tienes que sacar y expulsar de la puerta de tu basement para poder salir y pararte en la 65 y pedir quien te venga a recoger para trabajar en la construcción, si alguien quiere contratarte. Pero no, vivimos con esos estereotipos. Y todo el que está en Atlixco o en La Habana piensan que nosotros somos millonarios, que cuando abrimos la ventana vemos el Central Park desde nuestro window. No tienen ni idea de cómo vivimos. La mayoría, trabajando 25 horas al día sin casi descansar. Y haciéndolo con gusto para ayudar a nuestra familia. Ok. Pero cuando el Señor nos dice que no se nos olvide que también nosotros fuimos forasteros, está hablando del pueblo de Israel que fue esclavo en Egipto, y dice, si ustedes fueron esclavos y fueron maltratados, bueno, pues no le hagan eso mismo a los que ahora son esclavos, que están, digamos, huyendo de su situación. Israel es un pueblo, un país que está en un lugar privilegiado en el cercano oriente. Si usted sale de Israel y coge norte y dobla a izquierda, usted llega a Turquía y atravesando el estrecho de Bósforo, usted está en Bulgaria, es decir, en Europa. Si por el contrario usted coge para abajo y dobla a izquierda, usted se encuentra con el Mar Rojo y está en Egipto. Y si baja más un poquitico, en Sudán, que no existía cuando aquello, sino Etiopía. Y todo es paso. ¿Y por qué la gente cogía por ahí? Porque venían de la India, venían de Asia, con telas, con productos digamos, de alimentos, comino, menta, anís, lo vendían, ese era el dinero que ellos recolectaban, lo vendían ahí, pero cuando llegaban a esa costa y veían el mar Mediterráneo y la calidez de ese mar y de esa temperatura, querían quedarse porque estaban huyendo de aquel invierno terrible y de aquellos lugares donde no veían el agua. Y entonces veían prosperidad, se quedaban ahí, por eso había muchos extranjeros y forasteros. El Señor dice, no los hagas sufrir, no los explotes. Y después salta para las viudas y los huérfanos, porque la mujer que tuviera marido e hijos se sentía defendida, protegida legalmente. Pero a la vez que su marido moría en una batalla o enfermo, se quedaba viuda y los hijos se quedaban huérfanos, esa mujer y la familia entera que caía en desgracia y no tenía quien los protegiera. Por eso el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en su mano. Eso es lo que escriben los salmistas. Cuando el pobre grita al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Eso es lo que gritan y cantan y escriben los salmistas. En una sociedad como la israelita de aquel tiempo, desprovista de jurisprudencia, sin leyes, una ley que la ley era la del más fuerte, la ley de la venganza, y había extremos a la hora de vengarse. Ellos no le llaman venganza, ellos son inteligentes, le llaman la ley de la redención, el rescate, para rescatar aquella injusticia que te hicieron, haciéndole a la otra contraparte. Frente a esta ley, sin ley, la ley del talión, que surge en aquel tiempo y está escrita en el libro del Levítico, la del ojo por ojo, diente por diente, es una ley progresista para aquella época. De manera que si alguien te robaba una vaca, no podías ir a matarlo. Tenías que quitarle también una vaca. Y así, equiparando el daño recibido por el daño por realizar, dependiendo de, digamos, la ley que había en ese momento, y a eso se le llamó la ley del talión, que es, digamos, moderna para aquel momento. Ya después surge con el derecho romano, surge las leyes, un corpus orgánico bien estructurado. El Señor en su infinita misericordia nos invita a nosotros a tener este tipo de ley.
escrita en nuestro corazón y nos invita a nosotros a que amemos y que amemos de verdad. Esa es la norma. Él es la norma, el amor. Ámense como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes no son mis siervos, ustedes son mis amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su patrón, su señor. Esos somos nosotros, los que hemos sido amados primero. Él me amó primero. Yo le respondo, o debo responderle con esa reciprocidad de amor tanto en la medida en que yo me confíe en sus manos. Un amor de ágape. Hay una diferenciación entre amor, que también es griega, que es el filios, el amor de filio, el amor fraterno, el amor de eros, el amor erótico, y el amor de ágape, que es el amor de Dios. El amor de un matrimonio los incluye todos, porque también tiene el filio, que es ese amor de fraternidad, de sentirnos, de encontrar puntos en común, de sentirnos amándonos y queriéndonos como hermanos. Ese amor filial, ese amor de filio, de hermanos, es común entre todos los seres humanos. El amor de eros es el amor que incluye la sexualidad, porque Dios creó la sexualidad para eso, para que entre la atracción mutua se encuentre la plenitud del amor también. Pero ese amor no se puede quedar en el eros, sino que hay un paso adelante de cualidad, de calidad, que es el amor de ágape, el amor que se entrega, el amor que se ofrece, el amor que sacrifica, el amor que muere por amor. Ese es el amor de Dios. Cuando Jesús habla de amor, hermanos, habla de este amor y nos invita a nosotros a que todo ese amor que Él ha derramado sobre nosotros nos integre, no nos fracture, no nos parta en pedazos, sino que nos integre. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque está haciendo alusión a la inteligencia, a la voluntad y a todas esas fuerzas vitales del ser humano que si se enfocan en amar, amarán de verdad y amarán como Él nos amó. Entonces cuando el Señor dice amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, es amarlo de manera que se integre, el amor que nos integra, el amor que nos realiza, el amor que nos planifica, el amor que me hace a mí ser mejor ser humano, ser mejor persona, ser mejor cristiano, ser mejor creyente y en última instancia ser mejor hijo de Dios. Hablar de amor es complicado, sobre todo en un mundo demasiado fragmentado, en un mundo que ha perdido valores esenciales, fundamentales, en un mundo que lo relativiza todo. Hablar de amor es complicado, entonces no hablemos tanto y realicemos esa obra maravillosa del amor de Dios con quien el Señor nos ha puesto al lado, a convivir, para que en esa práctica, en ese ejercicio mutuo, constante, cotidiano del amor y del amar, nos planifiquemos y encontremos esta llave que abre el reino de Dios, que es el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor del Hijo de Dios que se entregó por nosotros, por nuestra salvación y que derramó su sangre en la cruz por amor. Que así sea. Hacemos ahora profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que nos acordamos ahora no solo de nuestras necesidades, sino también de las necesidades de nuestro prójimo, estén cerca o lejos. Por la Iglesia, para que siempre atendamos a los necesitados de lo material y lo espiritual y extendamos la gracia de Dios a cada rincón del mundo, roguemos al Señor. Por los refugiados, viudas, huérfanos y todos los que sufren debido a pérdidas o incertidumbres, para que sean tratados con amor y compasión, de manera que puedan encontrar paz y serenidad en medio de sus difíciles circunstancias, roguemos al Señor. Por todas las personas alrededor del mundo que son perseguidas por su fe, para que encuentren esperanza e inspiración en el ejemplo de la iglesia primitiva, como la de Tesalónica, roguemos al Señor. Por nosotros hoy aquí, para que aceptemos el desafío de acoger a todas las personas como nuestro prójimo, especialmente aquellas que lucen, hablan o actúan diferente a nosotros, roguemos al Señor. Rezamos también por el eterno descanso de Manuel Eduardo Lima y José Luis Lima, roguemos al Señor. Dios de todo lo creado, tu amor y tu compasión no tienen límites. Concédenos la gracia de tratar a todos los necesitados de la misma manera que tú nos tratas a nosotros. Atiende las súplicas que te hemos presentado y todas las oraciones que te ofrece tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría,
Te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos,
proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Nicolás, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, oramos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno de la paz desde lejos. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Un momentico, Alejandro, por favor. Discúlpame. Unos tips para la comunión, que ya hay que tomar algunas medidas. Cuando se acerquen al sacerdote, aquí o en cualquier iglesia, los que ven la misa por televisión, no reciben la comunión delante del sacerdote, se mantienen con la mascarilla en la boca
y se mueven en esta iglesia hacia las columnas verdes donde dice Station for the Communion, estación para recibir la comunión. Ahí es donde usted se va a bajar la mascarilla y recibir la comunión. Cuando reciba la Sagrada Hostia, ponga una mano abierta y la otra debajo. Así camina hacia la columna y se baja la mascarilla con la hostia en la mano, con la otra mano se baja la mascarilla y recibe la comunión, la hostia, la presencia real de Cristo. No reciban la comunión con la mano y cerrarla como si fuera la manigueta del refrigerador. No se agarra la hostia como si fuera un llavero para ir entonces a colocarlo en otro lado. Se abre la mano como trono, se camina hacia la columna, se baja con la otra mano la mascarilla y reciben la Sagrada Hostia en la mano. Por favor, hagámoslo así con esa devoción, respeto y pudor cristianos que se merece el Señor el Altísimo, que se da ahora en alimento. Gracias.
amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse 2 minutos, por favor. Primero, para decirles después de la comunión que lo hicieron muy bien, la mayoría. Se trata de cambiar hábitos que a veces tenemos. No estamos pecando en hacerlo mal, pero a la vez que sabemos cómo hacerlo mejor, es como se debe hacer, como nos enseñaron nuestros abuelos. Cuando la comunión se recibe en la mano, y en estas circunstancias por la pandemia es casi mandatorio, porque es más higiénico, se hace un trono. ¿Qué se significa un trono? Las 2 manos se abren, una debajo de la otra. No se hace un cuenco, porque a muchos se les ha caído la hostia cuando tienen que quitar una de las manos para tomar la comunión, porque cae en la esquina del cuenco. ¿Me explico? Se hace un trono con una mano debajo, la que usted quiera, con la que más cómodo se sienta, para poder recibir a Cristo. No tiene que ser la derecha o la izquierda, porque si usted es zurdo y no tiene maniobrabilidad, se puede confundir y se pone torpe, ¿verdad? Se hace un trono y se recibe en la esquinita. Cuando es en condiciones normales, se hace delante del sacerdote. Pero ahora evitamos que estemos expuestos a los aerosoles que expedimos muchas veces cuando hablamos, al decir cuerpo de Cristo, al decir amén, al abrir la boca, al sacar la lengua. Todo eso nos ayuda a nosotros. Entonces hay que ir a las columnas y recibirlo. Con la mano que está debajo, se baja la mascarilla y recibe la comunión y se la sube, ¿verdad? Y va a su banco. Con la comunión en la mano no se hace la señal de la cruz. No está autorizado ni permitido. No hay que hacer señal de la cruz ninguna con la comunión en la mano, porque usted tiene a Cristo en la presencia real. No tiene que hacerlo. Cuando hacemos la señal de la cruz es para hacer una oración a Jesús, porque no está. Cuando pasamos por enfrente de una iglesia nos persignamos para que Él nos bendiga, pero aquí tienes la bendición de su presencia real en tu mano. No se hace otra cosa que recibirlo y decir después una oración de agradecimiento, gratitud y alabanza. Cerrado este paréntesis. Este viernes próximo, día 30 de octubre, tendremos la entronización de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que ustedes vieron el día 8 de septiembre, el día de la Natividad de la Virgen, aquí en el templo tan linda. Esa imagen se va a entronizar en la diócesis de Brooklyn, en la iglesia de los Dolores, la Virgen de los Dolores, que está en Corona, Queens, en la avenida 37, en Corona, Queens. Es la iglesia más grande que tiene, de mayor participación de hispanos en nuestra diócesis de Brooklyn, Queens. En Corona, Queens, en la iglesia de los Dolores, Our Lady of Sorrows, se va a entronizar la Virgen de la Caridad en un nicho aparte para que todos los que deseen, el grupítico de cubanos que quedamos aquí en Brooklyn, en Nueva York, tengamos y sepamos dónde va a estar esa imagen tan linda de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, reina y madre del pueblo cubano. Como somos poquitos y aquí no hay nadie cubano, excepto 2 que llegaron ahora, ¿verdad? Invito a todos los que deseen acompañarme ahí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar ahí, vamos a tener una conferencia pequeñita sobre la Virgen de la Caridad, su hallazgo en la bahía de Nipe, y después la Santa Misa presidida por Monseñor Octavio Cisneros, obispo auxiliar de Brooklyn, y un grupito de sacerdotes cubanos que tiene nuestra diócesis. Vamos a estar todos presentes ahí
en la iglesia de la Virgen de los Dolores en Corona, Queens. El próximo domingo cambian la hora. No hay problema porque la misa es por la tarde, a las 1:30. Así que si se quedan dormidos todavía le da tiempo a rectificar, a no ser que duerma hasta las 2 de la tarde. Ya eso es mucho ya. Entonces habrá la misa a las 1:30, la misa de todos los santos, porque comienza el mes de noviembre. 1 de noviembre es domingo y fiesta solemne de todos los santos. La misa a las 1:30 aquí de la tarde. Y el lunes, día 2 de noviembre, tendremos las 2 misas en español. A las 9 de la mañana, la televisada, la misa de la conmemoración de los fieles difuntos. Y a las 7 de la noche, aquí también en San José, la misa también para los que puedan y quieran venir a rezar por sus difuntos. Vamos a ofrecer esta misa especialmente por todos los difuntos de este año, sobre todo los que han muerto en nuestras familias por COVID-19, los que han muerto solos, los que no hemos podido despedirnos de ellos. Pueden traer sus fotos, retratos y ponerlos en los altares laterales. Se van a quedar aquí, si usted lo desea, todo el mes de noviembre, aquí en el templo, los cuadros y retratos de sus seres queridos. El lunes 2 de noviembre, es decir, de aquí a 8 o 9 días. Que pasen una feliz semana a todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Feliz semana, última semana de octubre.